respuestas en cierto sentido ideales o correctas, o digamos, las respuestas que podría llegar a tener cada una de las preguntas que había en el trabajo práctico. Y una segunda parte, así que espero que los que por ahí no les interesa demasiado el trabajo práctico, aguanten un ratito, que después va a llegar la segunda parte, que es repasar algunos de los ejes principales de lo que sería la medicina social, salud colectiva, dentro del área sexualidad, género y reproducción. Así que bueno, ustedes saben que cómo es esto, de que cuando yo estoy compartiendo pantalla, por ahí no los estoy viendo, entonces si alguno quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, lo que sea, por favor, hablen, y porque yo, si levantan la manito nada más con la cámara, no los voy a ver, obviamente. No sé si pueden usar esto de levantar la mano que te permite acá el Google Meet. Cualquier cosa, eso supongo que yo lo vería, pero si no, empiecen a hablar y listo. Profesor, buenas. Capaz no escuché porque llegué ahora. ¿Puedo hacer alguna pregunta acerca del ser humano? Del ser, Ajá. pero en todo caso al final. Yo no tengo problema, Está después me bien, quedo hasta lo que sea, pero ahora está al bien, está bien. principio como que tendría que hablar de sexualidad. Sí, perfecto. Yo espero. Gracias. Dale, si no sabes, Rafael, este jueves a las 18:30, ya Ah, puse el enlace en el campus, voy a hacer una clase de consulta para el ser y para trabajo y tiempo libre. Este jueves perfecto. 30. Bueno, estaría mejor entonces. Bueno, el jueves, Dale, ¿no? eso. Jueves 18:30. Fíjate en el campus. Gracias. De nada. Bueno, entonces arranco. Bueno, primero les quería explicar un poquito cuáles eran los objetivos que tenía el trabajo práctico integrador que hicimos por primera vez este año, digamos. O sea, el año pasado había un trabajo mucho más cortito, que solo tenía que ver con género, y entonces este año intentamos hacer algo un poco más complejo. Y los objetivos tenían que ver con armar un espacio de práctica donde se pudiera recuperar lo que es la participación de ustedes, de los estudiantes, ya sea individual como grupal, ¿no es cierto?, a partir de diferentes modalidades. O sea, desde demostrar conocimiento con algunas de las actividades, ¿no es cierto?, como las actividades sobre todo individuales, efectuando análisis, ¿no es cierto?, o expresando puntos de vista, que es la participación en los foros. La idea también era que superemos esta visión de que el campus es algo estático, que es un repositorio, que es como una especie de biblioteca de bibliografía, de textos, de PDF, de videos, pero que en realidad no permite que ustedes participen o que uno interactúe con la plataforma. Hay otras, o sea, la misma plataforma Moodle, pero en otras facultades, en otras carreras, es mucho más interactiva que la que tenemos nosotros. La que tenemos nosotros es totalmente pasiva. Y insisto, solo tiene material para descargar y eventualmente para plantear preguntas en el foro de clases de consulta. La idea es tratar de avanzar un poquito en esta cuestión interactiva. Y por otro lado, otro objetivo también importante para lo que es nuestra área tiene que ver con establecer que en realidad hay una continuidad entre lo que son los aspectos biológicos, sociales y psicológicos, y que en realidad los tengo que integrar a todos para la comprensión del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. Que eso, si bien se supone que con la modalidad ABP, es decir, de análisis de los problemas, ¿no es cierto?, que tenemos, en realidad no termina ocurriendo del todo, porque cuando trabajamos en la tutoría no siempre hacemos una integración de los contenidos, sino que a veces decimos, bueno, ahora hablamos de lo biológico, después pasamos a hablar de lo psicológico, después hablamos de lo social. Entonces, en definitiva, termina siendo algo fragmentado. La idea era ver si podíamos encontrar algún sistema con estos otros problemas y que haya, como decía antes, una especie de continuo entre todos los contenidos. Un poco más, digamos, tampoco es que lo logramos perfecto, seguramente. El trabajo práctico, la verdad que tiene unos cuantos defectos o varias cosas que hicimos mal y que la idea es reverlos para el año que viene. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con limitaciones de la plataforma, que ahora después las explicamos. En definitiva, el trabajo práctico, ¿cómo estaba armado? Bueno, con 3 tipos de actividades diferentes, ¿no es cierto? Por un lado, actividades individuales, la 1, 2 y 3, que la idea era que pudieran recuperar, jerarquizar y
autoevaluar los conocimientos, o sea, la idea era que fuera una autoevaluación que les sirviera a ustedes, ¿no es cierto? Y por otro lado, actividades grupales, la 1 y la 2, que tenía sobre todo la actividad grupal 1, tenía más que ver con investigar el tema del embarazo adolescente en la Argentina, y la actividad 2 tiene más que ver con un poco resumir lo que es la bibliografía que tenían sobre anticoncepción. También la participación en los foros, ¿no es cierto?, con el objetivo de poder analizar, de opinar, de debatir, de manera individual, digamos, pero con el resto de los participantes del foro, ¿no es cierto?, temáticas que son polémicas, ¿no es cierto?, y que movilizan a la sociedad. Por esa era la idea, por eso están planteadas así las temáticas de los foros. Profe, tengo una consulta sobre la participación en foros. Decime. Yo creo que en el de embarazo adolescente o en el de género, no sé en cuál, te respondí a vos participando. Vos Sí, habías no, puesto no, un no. comentario y yo te hice una réplica. ¿Es válido de esa forma también? Sí, 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 no hay ningún Ah, inconveniente. bueno, genial. Listo, No, gracias. no, digamos, son las dos modalidades. Fíjate que un tercio de todos los que respondieron le hicieron respondiéndome a mí Claro, y el resto abrió un hilo nuevo. Cualquiera de las dos formas eran completamente válidas, ¿no? bueno, genial, gracias. Así que, de hecho, yo escribí ese mensaje porque tenía miedo de que ustedes no tuvieran permiso, digamos, por la plataforma, para abrir un hilo nuevo. Entonces dije, por las dudas, que solo les permita responderme a mí, por eso lo hice, si no, ni hubiera hecho falta que lo hiciera yo. ¿Mm? Bueno, Buenísimo. como planteó Pilar, digamos, a medida que se les van ocurriendo preguntas, ustedes me las van tirando, yo no tengo problema. Algunas cosas a lo mejor están respondidas en la próxima diapo, ¿no es cierto? Pero tírenlas cuando se les ocurra. Bueno, el trabajo práctico entonces tenía una primera parte, ¿no es cierto? No voy a andar releyendo el problema ni nada de eso, pero sí para que nos ubiquemos en dónde estamos, o sea, qué es la parte que estamos reviendo. Tenía entonces recursos teóricos a recuperar, que no hay nada nuevo, digamos, es lo que ya forma parte de la plataforma, del campus, o sea, que no tenían que leer nada, ninguna cosa nueva. Y tenía una primera actividad individual de autoevaluación, ¿no es cierto?, con 9 preguntas. Acá, quizás esto para el año que viene no se repita, yo intenté armar diferentes modalidades de preguntas para que no sean todas de opciones múltiples, que es en lo que caemos siempre, opciones múltiples o verdadero o falso. Pero la realidad es que las preguntas que son a completar son muy difíciles porque son muy difíciles de corregir, porque la plataforma no las corrige sola y entonces no son aprobadas hasta que yo no vaya manualmente, uno por uno, de los 750 que participan y que completan las actividades, y le diga que la pregunta está ok. Entonces, si bien no era el objetivo que uno les corrigiera las preguntas necesariamente, sino que se autoevaluaran ustedes, por eso todas las preguntas tienen una retroalimentación, que es una respuesta sugerida, y la idea era que ustedes mismos compararan la respuesta que pusieron ustedes con la respuesta sugerida, y ya estaba, y ahí se terminaba la cuestión. Pero, ¿qué pasa? En la plataforma te queda como que la actividad no está completa, entonces a muchos de ustedes, con lógica razón, les generó angustia pensando en que a lo mejor no los íbamos a dar, no le íbamos a dar por aprobado el trabajo práctico porque les figuraba la actividad como incompleta. O sea, en ese sentido son por ahí ciertos déficits que tiene la plataforma o el diseño, como lo hicimos nosotros, que no previmos que iba a generar esa situación. Pero insisto, la idea era que ustedes respondieran esto a modo de autoevaluación, o sea, que inclusive si respondían mal no había ningún inconveniente. En el sentido de que si respondían mal no es que nosotros, que solo aprueban los que hicieron una X cantidad de preguntas correctas. ¿Mm? No sé si eso se entiende, ese punto. ¿Nadie tiene dudas al respecto de eso? ¿Se No, entiende? profe, Yo sí tengo, se a mí me entiende. marcaba como que estaba mal la última. Bien, ahora vamos a esa, Julia. Vos decís la de la última, que sería la de la fecundación, la de cuando ocurría la implantación, ¿cierto? Julia, creo que era Julia Paz, que habías hablado. Sí, la corregí, no sé si me escuchan, pero
la corregí y me sigue marcando mal. Entonces no sabía si las tenía que tener todas bien. Perfecto, perfecto. Ahora lo aclaro eso. El tema, como yo decía recién, de las distintas modalidades de preguntas que se pueden hacer en el Moodle, esta es una modalidad que se llama modalidad de respuesta corta. O sea, es una respuesta que es a desarrollar, pero de manera corta. O sea, uno apenas admite unas determinadas palabras. En este caso, la respuesta correcta, para que la plataforma te la corrija como correcta, yo tengo que dejar marcada cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta la tengo que escribir yo, digamos. Entonces, acá, la respuesta correcta que yo puse fueron 5, 6 o 7 días. O 5, 6 o 7. Esas son las 3 respuestas que yo cargué. Entonces, si vos pones 5, o pones 6, o pones 7, te la marca como correcta. Ahora, si pones 5 días, ya no te la marca como correcta, porque la computadora, digamos, el sistema no entiende, que cree que es una cosa distinta, es decir, 5 días o 5 y un punto. Ya no te la marca como correcta, solo te marca como correcta si pones un solo carácter y ese carácter tiene que ser un número. O sea, una tontería que en definitiva no está mal, está mal diseñado porque lo tendría que haber aclarado previamente, ¿no es cierto? Que la respuesta solo podía ser un número. Entonces por eso supongo que te lo marca como incorrecta. Pero despreocupate porque no tiene ninguna importancia, salvo que la respuesta correcta es entre 5 y 7 días. Esa es la respuesta correcta, pero no importa si la plataforma te la toma como correcta o no. ¿Se entiende, Julia? Ahí no sé Sí, gracias. Bien, porque esa me imagino que debe haber sido una pregunta que tenían la mayoría de las personas. Entonces, bueno, por eso la aclaraba. Bueno, entonces, repasando rápidamente cómo eran las preguntas, bueno, decía, ¿qué es la menstruación y por qué ocurre? Y este era a desarrollar, tenía una respuesta sugerida, pero obviamente que esto se puede escribir de diversas maneras. ¿Cuál se considera que es el primer día del ciclo menstrual? Esta no había problema porque la plataforma te la corrige y además es una pregunta bastante obvia, ¿no es cierto? Que va a ser el primer día del sangrado. Ordenar los eventos que suceden en el ciclo menstrual. Esta te la corrige la plataforma, se supone que no debía haber grandes problemas. Después dice, desde el punto de vista estrictamente legal, una persona de 16 años no puede concurrir sin sus padres o tutores a una consulta médica, y obviamente es falso, ¿no es cierto? Porque todo lo que tiene que ver con esto con las edades, a partir de 16 años en la Argentina, según el Código Civil, se considera que una persona es mayor de edad, por ende puede decidir en absoluta libertad con respecto a su cuerpo, y por ende puede concurrir a una consulta médica sin ninguna autorización de padres o lo que sea, ¿no es cierto? Porque ya con 16 años son mayor de edad. Puede haber, en todo caso, alguna discusión entre los 13 y los 16 años. Entre los 13 y los 16 años no hay mayoría de edad, pero sin embargo se considera que la persona tiene bastante autonomía como para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, siempre y cuando esas decisiones no impliquen riesgos de vida para su salud, digamos, o para su persona. Entonces, puede decidir que se le realicen prácticas que no impliquen un riesgo de vida. Eso sobre todo lo vemos en la cuestión que tiene que ver con la IVE y con la ILE. Y menores de 13 años necesita la asistencia del tutor o de los tutores o padres o quienes cumplan ese rol, ¿no es cierto? Pero no puede tomar la decisión de manera autónoma. Obviamente hay matices en eso. Si bien tiene que ver con algo que lo vemos un poco más adelante, que tiene que ver con anticoncepción, pero en anticoncepción, para ir a una consulta médica sobre métodos anticonceptivos, se supone de que si una persona tiene menos de 13 años, podría asistir sin los padres, porque se supone que el hecho ya nomás de intentar acercarse a una consulta médica implica cierta maduración, cierta autonomía que no habría que desperdiciar, porque si nosotros le decimos a una persona menor de 13 años que se vaya y vuelva con los padres, quizás no vuelva nunca. Entonces tenemos que aprovechar igual esa oportunidad. Total, lo único que vamos a hacer es brindar la información y vamos a preferir ofrecerle como métodos anticonceptivos los métodos de barrera. Pero bueno, hay también toda una historia ahí detrás como para que se podría profundizar más, pero que no es para hacerlo en esta pregunta, ¿no? Después, bueno, dice, Belén decide no contarle a sus padres y pedirle a una amiga que la acompañe a la consulta.
Y esto es un poco para que ustedes lo relacionen con adolescencia. Obviamente que acá es imposible precodificar la respuesta correcta. Claramente tiene que ver con la adolescencia y con todo lo que ustedes estudiaron y resumieron sobre adolescencia. Y después, como para poner algo de anatomía y ver que también tiene relación con anatomía, toda esta temática, bueno, los medios de fijación del útero, que es un tema que a veces ustedes lo descuidan en los exámenes finales, sobre todo, por ejemplo, el ligamento de McEnroe, que no siempre aparece cuando ustedes lo describen en el examen final. Digamos, los medios de fijación a nivel del cuello uterino, del istmo, perdón, no los tienen por ahí en cuenta. Entonces lo único que dicen es ligamento ancho. Y si ustedes siguen bien la bibliografía de la cátedra de anatomía, está bien clarito que hay otros medios de fijación, que son los que estaban en la respuesta sugerida. ¿Sí? Finalmente, bueno, para terminar la actividad número 1, después decía, bueno, respecto al diagnóstico de embarazo, todas son correctas. ¿Qué datos se necesitaría para calcular la edad gestacional del embrión? Que es la FUM, o sea, la fecha de última menstruación. Y la pregunta esta polémica, que en definitiva lo polémico pasaba por la plataforma, ¿no es cierto? Y cómo corregir la plataforma. Después teníamos, bueno, la actividad grupal 1. Esta actividad, también otro punto por ahí de conflicto es esto de cuántos trabajos enviamos. Supongo que más de uno también debe estar con esa misma duda. ¿Cómo es el tema? Nosotros preferimos que nos envíen un trabajo por tutoría y entonces que una sola persona lo suba a la plataforma, uno de cada tutoría. ¿Qué va a pasar? El resto de los integrantes de esa tutoría les va a figurar como si la actividad estuviera incompleta, lógicamente, porque no suben nada, no suben ningún archivo. Pero el problema es que si todos los 750 personas suben los archivos, los suben repetidos, yo tengo que descargarlos, todos esos archivos, para poder leerlos y después contestarles también y darle el ok, como que revisarlos y darle el ok que están aprobados. Imagínense que voy a tener que bajar 750 archivos y eliminar de los 750 690, porque son más o menos 60 tutorías. Entonces, o sea, va a haber 60 archivos realmente distintos y 690 repetidos, con lo cual es bastante engorroso para nosotros. Entonces, lo que preferimos es que lo suba uno solo, a ese nosotros le contestamos que está aprobado el trabajo, y eso es válido para la totalidad de la tutoría. Por más que en la plataforma figure como que esa actividad está incompleta, nosotros no nos importa eso. Lo que nosotros verificamos es que todos hayan realizado actividad número 1, actividad individual número 1, actividad individual número 2, actividad número 3, y que hayan tenido al menos una participación en cada uno de los 3 foros. Eso es lo que nosotros revisamos individualmente. Y después revisamos por tutoría, por comisión de tutoría, que hayan presentado el trabajo 1 y el trabajo 2. Ese es el modo que nosotros tenemos para decir que han completado eficazmente el trabajo práctico integrador. ¿Se entiende ese aspecto? Puede haber alguno de ustedes, de hecho hay, porque ya lo vi, que han subido, que varios de la comisión subieron el trabajo práctico, no hay problema, ya está, ya lo subieron, no hay historia. Lo que sí, seguramente, les voy a contestar a uno solo de la tutoría, les voy a decir que el trabajo fue aprobado, le voy a poner que fue aprobado el trabajo, pero se lo voy a decir a uno solo, no se lo voy a decir a todos, porque si no, insisto, tengo que andar buscando uno por uno, y son 750 personas, entonces estaría años nomás para hacer esta actividad. La actividad grupal número 1, la idea no era que hicieran una monografía o una tesis doctoral sobre embarazo adolescente y que escriban 500 páginas, sino que puedan investigar ustedes sobre cómo, digamos, la cuestión de incidencia, por ejemplo, del embarazo adolescente en Argentina, algunas características particulares de que tenga el embarazo adolescente en la Argentina, y no mucho más. Por eso era un trabajo corto, un trabajo a lo mejor de 2, 3 páginas, con algunos gráficos, nada de otro mundo era la idea. Simplemente que ejercitaran un poco esta cuestión de investigar sobre una problemática. El que hizo más que eso, fantástico. La idea era, ya les digo, algo bastante simple, por eso no que fuera tan complicado que le llevara, no sé, un mes a hacer ese trabajo. ¿Está bien esto de la actividad grupal? ¿Puedo seguir con
lo de los foros y demás? ¿O alguien tiene alguna pregunta sobre eso? Bueno, yo sigo, cualquier cosa me dicen. Bien. Después tenemos, entonces, si cualquier cosa, ahí está. Teníamos el primer foro, el foro de debate de embarazo adolescente. Esto cómo era la actividad. O sea, ustedes tenían que leer este texto de Jesús Reyes y González Almontes. Un texto que, por supuesto, está bien, tiene 20 y pico de páginas, pero la idea era leerlo un poquito por encima, ver cuál era la perspectiva de estos autores. Estos autores, en cierto sentido, desdramatizan un poco la idea del embarazo adolescente, que siempre está presentado como un problema de salud o un problema social realmente muy grave, y entonces ellos le ponen matices, matizan un poco el tema, no es tan claro cada uno de los argumentos que habitualmente se esgrimen con respecto al embarazo adolescente. Particularmente interesante, a mí me parece, uno de los argumentos que tienen ellos, que tiene que ver con que en determinadas situaciones familiares, que una adolescente queda embarazada, se traduce en una posibilidad de formar una familia aparte. Entonces, en determinadas configuraciones familiares conflictivas, ¿no es cierto?, es como una especie de vía de escape, o algunos lo interpretan como una vía de escape, para generar una nueva familia y salirse de la familia esa en la que están. El hecho de lograr un embarazo y quizás formar una pareja y entonces formar una nueva familia. Entonces, en determinados contextos sociales, que son los que describe el autor, sobre todo contextos de extrema pobreza, el embarazo puede representar eso. Entonces, ¿para qué nos sirve tener esta información? Porque eso quiere decir que el embarazo adolescente no va a ocurrir solo por falta de información acerca de métodos anticonceptivos. A veces es algo buscado. Entonces, nosotros necesitamos saber eso porque para poder hacer promoción de la salud, para poder elaborar estrategias para que justamente los embarazos en la adolescencia sean solo los que realmente son buscados y planificados, programados y correctamente evaluados, tenemos que entender cuáles son los modos, las representaciones sociales que hay detrás del embarazo adolescente. Entonces, bueno, por eso la idea era que ustedes, comparando un poco lo que habían leído en la actividad grupal con lo que leen del texto elaboraran una opinión. Que esto en todos los foros son opiniones, por ende, están tan buenísimas las opiniones, verdaderamente yo estoy sorprendido con la calidad de las opiniones en este primer foro y en los otros dos también, están excelentes las opiniones. Hay, por supuesto, muchas de las opiniones con las que indudablemente yo no coincido, pero por supuesto que no tiene nada que ver, que no es que sea, nosotros no evaluamos la opinión para nada, lo único que verificamos es que hayan emitido una opinión y que la opinión no sea obviamente agresiva con los compañeros, por supuesto, pero que eso no me parece que haya ocurrido. Y la idea de opinar es esa, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente tenemos que coincidir todos con las opiniones, sino que uno pueda expresarse. Pero la verdad que me ha sorprendido porque le han puesto mucha dedicación a la participación en los foros y realmente hay opiniones buenísimas en cuanto a lo que es el desarrollo, ¿no es cierto?, que han tenido. Bien. La segunda parte también, bueno, tiene también actividad individual, una actividad que era completar, que tenía que ver con actividades de promoción de la salud. Fíjense que tenía una respuesta sugerida en el sentido de que dentro de la promoción de la salud, digamos, toda estrategia que difunda, garantice el cumplimiento de los derechos sexuales, que es lo principal que tenemos acá en sexualidad, género y reproducción, es decir, promoción de la salud en sexualidad, género y reproducción, tiene que ver sobre todo con garantizar el cumplimiento de los derechos sexuales, favorecer el empoderamiento, la eliminación de las inequidades, o sea y toda forma de violencia y discriminación. Entonces, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que les parezca que va en ese camino, es promoción de la salud. No es promoción de la salud solo educar, hacer educación para la salud, o brindar información. Eso lo vamos a ir viendo también más adelante en Trabajo y Tiempo Libre y en el SER, y además ustedes ya lo vieron en el primer año, ¿cierto? Promoción. Después, bueno, que expliquen las diferencias entre los conceptos de orientación sexual e identidad de género. Ahora yo los voy a repasar hacia el final, los vamos a ver, pero eso era
bastante simple. Y después tenían la segunda actividad grupal acerca de la temática de anticoncepción. Ustedes tienen que hacer un cuadro. ¿Por qué les pedimos este cuadro? No para que ustedes investiguen sobre el tema, como era lo de embarazo adolescente, sino para que esto les sirva a modo de resumen a la hora de estudiar el examen final, ¿no es cierto? Que ustedes sepan que lo que nosotros vamos a evaluar en el examen final tiene que ver con estas cuestiones, acerca de todos los métodos anticonceptivos que figuran ahí en la guía, ¿no es cierto? La guía que está en el campus. Entonces, sobre esta actividad grupal, los trabajos los está corrigiendo la profesora Tamara Jun, que es la que dio hoy un seminario optativo sobre anticoncepción, y creo que lo repite el viernes. Les recomiendo que vayan, que asistan, porque es muy bueno, digamos, el seminario que da ella, y los está corrigiendo ella los trabajos. Y los está tomando todos los PDF que ustedes mandaron, y los está anotando minuciosamente todas las cosas, errores, pequeños detalles, así que a criterio de ella no están del todo bien. Y lo que yo voy a hacer después es subirlos en la plataforma, o sea, a la persona que subió el trabajo, la devolución va a ser el propio PDF, o sea, el mismo trabajo con las anotaciones de Tamara. Así que les recomiendo después que lo descarguen, ese PDF, y lo compartan con el resto de la tutoría, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan hacer esas pequeñas modificaciones y que les sirva directamente para estudiar para el examen final. No tienen que rehacerlo, el trabajo, sino por más que Tamara haya marcado que hay algunas cosas que están mal, no es que lo tienen que rehacer y volvérnoslo a mandar. No, eso no tiene sentido, no era el objetivo de la actividad, sino tenerlo en cuenta para cuando vayan después a rendir. ¿Estamos? Al respecto de esto, ¿hay alguna duda? No, profe, está bien. Perfecto, bárbaro. Bueno, después, un foro de debate, digamos, vinculado con el tema de la práctica sexual sin preservativo y cómo estaba planteado ahí en el problema, vinculado a las relaciones de poder. O sea, esto tiene que ver con el género, ¿no es cierto? O a la perspectiva de género, que ahora después hacia el final vamos a ver las diferencias, las distintas vertientes que tiene la temática de género. Bueno, la última parte también tenía una actividad individual, describir los aspectos principales de lo que es la ley de IVE. Obviamente que esto lo evaluamos en el examen final, así que por eso era la idea de escribir una pregunta para forzarlos a ustedes a que sinteticen los aspectos principales de esa ley y que se den cuenta que es trascendente y que los tienen que resumir y saber. Después un par de preguntas de verdadero o falso, un poco capciosas. Dice, desde el punto de vista legal, no se requiere la autorización de los padres de Belén para la práctica de la IVE, y eso es verdadero. Belén tiene 16 años, no requiere la autorización de los padres, ni remotamente. Y también esta cuestión polémica de si es necesaria o no la autorización del compañero sexual de Belén, que por supuesto que no es necesaria, ¿no es cierto? Ni remotamente. Después, algo que también puede generar dificultades, que es qué diferencia hay entre la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal del embarazo, o sea, la IVE y la ILE, ¿no es cierto? De manera muy sintética, pero después lo desarrollamos un poquito más. La IVE es voluntaria y como dice el nombre, al ser voluntaria es sin causa, no hay que justificar ninguna causa, pero tiene una restricción de semanas gestacionales, digamos, es hasta la 14ª semana inclusive. En cambio, la ILE no tiene restricción de semanas, pero es solo por causa justificada. Y esa causa justificada, después lo repasamos, pero ustedes ya lo habrán visto, es por violación o por riesgo para la salud o para la vida de la gestante. Son las 3 causas tipificadas en el Código Penal. Entonces, solo se podría realizar cuando se da alguna de esas 3 causas. Después, como es uno de los temas que nosotros abordamos en los exámenes finales también, tienen que ver con el sistema de salud y los distintos sectores o subsectores de salud. Bueno, también la IVE y la ILE, un verdadero o falso, si son o no cubiertas por los 3 subsectores del sistema de salud argentino. Y la pregunta esta es falsa porque son cubiertas, digamos. Claramente son cubiertas por los 3 subsectores. Después, el sistema de salud argentino,
cómo se financian cada uno de los tres subsectores, el privado, el público y el sector de la seguridad social. Esta es una pregunta típica, ahora después hacia el final lo vamos a ver. Pero siempre que preguntamos sobre el sistema de salud, una de las primeras cuestiones que siempre preguntamos tiene que ver con la financiación. Entonces, bueno, el subsector privado, que es con aportes voluntarios, el subsector público, que es con impuestos, y el subsector de la seguridad social, que son aportes obligatorios y conjuntos de empleadores y trabajadores. Después, bueno, había una encuesta de opinión, digamos, como para despertar polémica, que era si Belén debería consensuar con su compañero la continuidad o no del embarazo. Y bueno, esto es lo que estaba hasta hoy a la mañana, que es cuando hice la captura. Fíjense que en realidad lo que más me demuestra estos resultados es que las opciones que yo di, que se me ocurrieron, muy bien no estaban, porque hay un 30% de gente que no se siente representado por ninguna de las tres. Entonces, eso desde el punto de vista de cómo hacer una encuesta, marca que en realidad marca las limitaciones de cuando uno quiere hacer una encuesta y no puede predecir exactamente qué es lo que, o no sabe exactamente qué es lo que piensa el público al que va dirigida la encuesta. Porque fíjense que es un montón de gente que no coincide con estas tres, más allá de que yo las hice en un sentido quizás así, para levantar polémica, ¿no es cierto? Pero por eso fue esencial que hubiera un foro de debate para que ustedes se pudieran expresar y pudieran contar lo que es su opinión al respecto de esto, porque si nos hubiéramos quedado nada más que con esta encuesta, no hubiéramos entendido nada de qué es lo que ustedes piensan. En cambio, acá pudieron explayarse y la verdad que, como decía antes, las opiniones fueron interesantísimas en la mayoría de los casos. Bien, ahí yo ya paso a la segunda parte. No sé si alguien me quiere preguntar algo vinculado con el trabajo, porque ya a partir de ahora yo no hablo más del trabajo. No, profe. No hay nadie. Bien, fantástico. Bueno, por favor, fíjense que el trabajo termina, o sea, el último día es el 29 de abril, si no me equivoco, o sea, es este viernes, así que no sé exactamente a qué hora, debe ser en las últimas horas del viernes. Así que por favor, que no quede nadie afuera, completen todos el trabajo, porque obviamente que la intención nuestra no es para nada excluir a nadie y que nadie quede libre por el trabajo práctico. La intención era ayudarlos a ustedes y que les sirva. Sí, a ver qué dice Jamín. Profe, en una de las actividades individuales me pone una cruz en la casilla. Espera que. Me pone una cruz en la casilla, pero yo sí la realicé. ¿Está bien igual? Sí, no se preocupen, insisto, las actividades individuales, independientemente de lo que les muestre el sistema, la intención era que les sirviera para ustedes. Ustedes las tenían que completar nada más. Pero cuando me refiero a completar, es que nosotros vemos quiénes hicieron, quiénes realizaron, que es algo que ustedes no lo pueden ver, quiénes realizaron las actividades individuales y quiénes no. No importa si a ustedes les aparece como completa o no la tilde esa, porque, como les explicaba antes, todas las actividades que tienen preguntas que son a completar, tengo que ir yo atrás y validarla como que fue correcta. Y entonces yo lo he ido haciendo, ¿no es cierto? Entonces por eso a muchas personas les va a aparecer la tilde como que la actividad está completa, pero los que le hicieron, qué sé yo, hoy, suponete, o ayer, yo no estuve tildando, o sea, no estuve validándolas. Entonces a lo mejor todavía no te aparecen. Pero capaz que mañana, que voy a seguir haciendo eso de poner las tildes, ya te va a aparecer. Pero de todos modos, aparezca o no te aparezca, no hay problema. Si vos terminaste el intento, si vos terminaste aunque sea un intento, para nosotros ya está bien. ¿Alguna pregunta más? Profe, sí, una consulta con respecto a los trabajos individuales. ¿Se tiene que Sí. completar el 100%, digamos, correcto? No, para nada. Para nada. No, de hecho, o sea, no tiene sentido que muchos obviamente lo hicieron, porque no tenías límite de intentos. Entonces, nosotros podemos ver todos los intentos, ¿no es cierto? Yo los puedo ver los intentos. Yo puedo ver que hicieron intento 1 y a lo mejor se equivocaron. Y después entonces la volvieron a arrancar con la actividad individual
y la corrigieron en función de la respuesta sugerida. No era la intención esa, la intención es que si usted tiene una respuesta sugerida o una respuesta correcta, que lo aprendan el tema, no que me den la razón a mí, digamos, no hacía falta eso. Entienda, sé que eso a lo mejor ustedes no lo sabían y entonces, bueno, por eso hicieron eso, pero por eso no importa, no tiene que estar ni el 100% correcto ni nada, es para ustedes eso, es para que ustedes vean preguntas que nosotros hacemos en los parciales, o sea, en la autoevaluación que ustedes van a tener ahora el miércoles que viene, la autoevaluación, digo, tipo parcial, que vieron que va a estar en el campo, supongo que están todos informados de eso, que es el miércoles que viene. Van a hacer todas preguntas multiple choice, no van a hacer multiple choice, o sea, de opciones múltiples o verdadero o falso, no hay ninguna completada ahí. Creo que no hay ninguna, yo no es que lo hice todo yo hice nada más que preguntas sobre género, sobre sistema de salud y sobre IVE, ILE, y Tamara hizo sobre anticoncepción, y después, bueno, fisiología habrá hecho sobre fisiología, anatomía sobre anatomía, etc. Pero la idea era, a todos nos dijeron que teníamos que hacer preguntas de opciones múltiples o verdadero o falso, así que son todas así, no va ninguna a completar porque justamente son muy difíciles de corregir. Así que bueno, la idea era que ustedes tuvieran una especie de muestra de temáticas que a nosotros nos importan, para que ustedes se den cuenta que eso es importante, nada más. ¿Está claro? Bien, bueno, continúo. Pasamos a lo que sería la segunda parte. Entonces, hay una serie de temas, ¿no es cierto?, o de ejes que a mí me gustaría reforzar, si bien los hemos, han tenido, tienen bibliografía bastante clara en el que está en el campus, en la guía del estudiante. También sobre género, sobre la temática de género, ustedes tuvieron un seminario optativo que dio la Secretaría de Género, que les recomiendo, creo que está grabado, o sea que si lo pueden ver grabado, se los recomiendo. Pero me gustaría pasar en limpio algunas cuestiones que siempre generan conflicto y a lo mejor en el seminario de la Secretaría de Género no las abordaron porque no están en segundo año específicamente, entonces algunas cosas por ahí no las conocen del todo. El primer conflicto que siempre se desata en los exámenes finales es esta confusión entre lo que es proceso, la mirada del psicoanálisis y lo que es la mirada de la sexología, del resto de las variantes de la salud mental y de la sociología, antropología, etc. El psicoanálisis tiene una mirada muy particular y esa mirada particular se traduce en un contenido que se llama proceso de sexuación y donde se habla también de identidad sexual. Eso no tiene nada que ver con la temática de género. Nada que ver. Yo entiendo que aparece en la guía del estudiante, aparece, si no me equivoco, un P2 o P3, aparece el proceso de sexuación y ahí aparece la palabra género y habla acerca de cómo uno se percibe, etcétera, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros hablamos de género. Pero nada. Así que, por favor, no le introduzcan en el examen final cuando alguien les pregunta sobre identidad de género, porque no tiene nada que ver con proceso de sexuación. O sea, proceso de sexuación tiene que ver con la posición sexual, etcétera, etcétera, temas de los que yo no podría hablar porque tiene que ver con psicoanálisis. En todo caso, consúltenlo con la cátedra de psiquiatría. En la cátedra de psiquiatría los van a derivar con aquellos que sean psicoanalistas dentro de la cátedra de psiquiatría, pero no tiene nada que ver con género. ¿Alguna duda al respecto de eso? Espero que no. Bien, entonces, no usen el texto de proceso de sexuación para entender el tema de género. Ahora después yo les muestro bien cuál es la bibliografía sobre género, que es muy abundante y hay un montón de cuestiones. Lo que es importante que ustedes diferencien es que tenemos, por un lado, cuando hablamos de género como construcción social, que a su vez esto se divide en tres conceptos distintos o en tres ejes diferentes, que son los roles o estereotipos de género, las expresiones de género o el enfoque o perspectiva de género. Todo estaría dentro de esta idea del género como construcción social, ¿no es cierto? Pero son cosas distintas. Por otro lado, siempre vamos a tener que diferenciar género de identidad de género, que es otra cosa.
Justamente el género es una construcción social, en cambio, la identidad de género es algo personal, ¿no es cierto? Por eso, como esto es algo personal, por lo general, identidad de género está más abordado desde el punto de vista de la salud mental o de la gente que trabaja en salud mental, de psiquiatría, no porque sea una patología, por supuesto que no se habla acá, no tiene nada que ver con patología, pero sí parece ser como un tema más abordado o que le interesa más generalmente a los del área de salud mental. En cambio, la parte esta de género como construcción social, podríamos decir que es el tema más abordado por los que somos de las cátedras vinculadas con la medicina social y la salud colectiva. Pero en realidad esto es una separación que no es del todo correcta, porque por supuesto que yo pregunto sobre identidad de género y por supuesto que los psiquiatras también preguntan sobre el género como construcción social. Pero es importante que ustedes diferencien estas dos cuestiones. Cuando hablamos de identidad de género, nos va a pasar que vamos a tener que diferenciarlo de orientación sexual, ¿no es cierto? Porque muchas veces se confunde. Lo que decimos como vinculado a identidad de género, a veces termina siendo parecido al tema orientación sexual y por supuesto que ningún docente les va a aceptar que ustedes los confundan, porque son dos cosas que están completamente separadas. Entonces, si hablamos del género como una construcción social, bueno, vamos a diferenciar. Por un lado, entonces, estos roles o estereotipos de género. ¿Qué son estos roles o estereotipos de género? Bueno, esto tiene que ver con las expectativas que tiene la sociedad con respecto a los géneros. Por ejemplo, un ejemplo cualquiera podría ser el hecho de que la sociedad espera, ¿no es cierto?, que la mujer tenga un instinto, entre comillas, maternal. Se espera que todas las mujeres quieran ser madres, ¿no es cierto?, y que son cariñosas con los niños, que son cuidadoras, ¿no es cierto? Todo eso, el rol de mujer, de madre cuidadora, eso está asignado en nuestra sociedad occidental a las mujeres. Eso sería un estereotipo de género, ¿no es cierto? Pero es distinto pensar, una cosa es lo que espera la sociedad, que serían los roles o estereotipos de género, y otra distinta es cómo cada una de las personas expresa el género, que no es identidad de género, esto es el modo de expresarlo, y tiene que ver con comportamientos. Estos comportamientos, por ejemplo, se pueden materializar en la vestimenta. Una determinada vestimenta, vestirse. Hay expectativas acerca de cómo se debe vestir el hombre y cómo se debe vestir la mujer, y entonces, muchas veces, esas expresiones, esos modos de vestirse no coinciden con esos estereotipos de género, y eso indudablemente es un mensaje que uno transmite a la sociedad. Uno se viste con qué sé yo, con ropa que la sociedad piensa que podría llegar a ser de otro género, y bueno, uno lo forma parte del modo que uno tiene para expresar su género. ¿Se entiende hasta ahí la diferencia entre las expectativas y el modo como se materializa en cada persona? El modo como nosotros nos vestimos o como expresamos el género, el modo como hablamos, el modo como nos peinamos, no sé, el resto de esas cuestiones, no tiene que ver necesariamente con la identidad de género. O sea, a ver, ¿en qué sentido? No hay una correlación entre un modo de vestirse necesariamente y una identidad de género en particular. No es que yo, por el modo como una persona se viste, puedo deducir cuál es su identidad de género. No es así de automático. Dentro de lo del género como construcción social, tengo otra cuestión que es la perspectiva de género, que es un poquito más complicada de entender que estas dos. Este enfoque o perspectiva de género tiene que ver con analizar las inequidades que se producen entre las personas como consecuencia de las relaciones de poder que se establecen en torno al género. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros sabemos que en nuestra sociedad no se valora exactamente igual a los distintos géneros, sino que se establecen relaciones que tienen que ver con el poder, que son jerárquicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, al varón cisgénero se lo considera, digamos, suele tener ciertos privilegios por sobre las otras identidades genéricas, ¿no es cierto? Entonces, suele estar por sobre las mujeres cisgénero, pero a su vez las mujeres cisgénero también establecen una relación jerárquica
con respecto a las personas transgénero. Inclusive dentro de las personas transgénero también hay relaciones jerárquicas que establecen nuestra sociedad, ¿no es cierto? Esas relaciones de poder, esas desigualdades, que son desigualdades injustas, por eso decimos que son inequidades, después se traducen en diferentes posibilidades de acceso al sistema de salud, ¿no es cierto? Se traducen en un montón de injusticias. Entonces, tener un enfoque o perspectiva de género es analizar cómo todas estas desigualdades, cómo estas relaciones de poder que se establecen en la sociedad, se traducen en problemáticas en las personas. ¿Mm? Cualquier cosa que no se entienda, me preguntan, me interrumpen. Si pasamos a identidad de género, bueno, es el más sencillo de todos. La identidad de género tiene que ver con la autopercepción, ¿no es cierto? ¿Y la autopercepción con respecto a qué? Es con respecto al sexo asignado al nacer. En general, el sexo asignado al nacer tiene que ver con el sexo anatómico, ¿no es cierto? Porque lo que se toma como parámetro para asignarle el sexo al bebé recién nacido es lo que se puede observar anatómicamente. Entonces, la identidad de género tiene que ver con esta autopercepción, con respecto al sexo. ¿Estamos? Alguno va a decir con respecto al sexo biológico. Lo más correcto sería decir con respecto al sexo asignado al nacer. Porque obviamente que si habláramos del sexo biológico, le tendríamos que empezar a preguntar, pero sexo biológico, pero ¿a qué te referís con sexo biológico? Porque ustedes vieron que hay diferentes modos de determinar el sexo biológico, ¿no es cierto? No va a ser lo mismo el sexo génico, ¿no es cierto? Que el sexo gonadal, que el sexo anatómico, etcétera, que el sexo ductal, etcétera. Todos serían, si se quieren, sexo biológico, ¿no es cierto? Pero podría llegar a haber discordancias entre todos esos sexos biológicos. Cuando pensamos en una determinada identidad de género, muchas veces lo confundimos con orientación sexual, o sea, suponemos que una persona transgénero, ¿no es cierto?, o que no se identifica con su sexo asignado al nacer, que necesariamente va a ser homosexual o bisexual, etc. No, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no es cierto? Una cosa es cómo uno se autopercibe y otra cosa es con quién nos vinculamos sexoafectivamente. Cuando nos vinculamos con una persona, nos vinculamos sexoafectivamente con una persona de un género diferente al nuestro, entonces hablamos de heterosexual. Cuando nos vinculamos con una persona que pertenece al mismo género que nosotros, hablamos de homosexualidad, etcétera, las distintas variantes que ustedes ya conocen y que están en toda la bibliografía. ¿Estamos hasta acá? Yo les decía, bueno, la bibliografía de género. Fíjense que tienen, por un lado, la introducción a la guía de sexualidad, género y reproducción. Tiene una parte donde habla de género. Tiene varias partes muy importantes e interesantes. Después, por supuesto, que el material básico o uno de los materiales básicos tiene que ver con esto que aparece en el P1, que es el género, que está en el campus. Y hay un texto de Silvana Saboini que habla de historia clínica, diversidad y disidencia sexual en la consulta médica, que aparece en la UP2, que también es clarísimo. Y después otro texto también esencial, que es Y hablar de diversidad sexual y derechos humanos. Tiene un glosario donde ahora yo tengo varias capturas y van a ver que está clarísimo también explicado ahí. Y si ustedes quieren ampliar un poco más la temática, hablar un poco o leer un poco sobre el patriarcado y algunas de las otras terminologías que aparecen en esta temática, les recomiendo este texto que aparece en la UP4. Es un texto por ahí que tiene más páginas, pero la verdad que está bueno, y para el que le interesa la temática o quiere profundizar un poco más, les recomiendo este. Pero si uno quiere tener una visión un poco más básica, quizás con ver estos tres textos, o sea, esto que son 2 páginas, el de Silvana Saboini y el de la guía de hablar de diversidad sexual y derechos humanos, yo creo que uno más o menos está todo. Me imagino que todos los identifican a los textos o saben dónde encontrarlos. Decía, bueno, antes, cuando hablamos de identidad de género, fíjense, esto es del texto de Silvana Saboini, que decía Historia Clínica, Diversidades y Disidencias Sexuales. Menciona la ley que se aprobó en Argentina, ¿no es cierto?, en el 2012, la ley sobre identidad de género, y dice que
todas las personas, tiene derecho a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad, ¿no es cierto? Y ahí define qué es identidad de género. Es la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. ¿Mm? Así que es facilísimo. Las modalidades que se pueden describir dentro de lo que es identidad de género, ¿no es cierto? Vamos a hablar entonces, como decía antes, de personas cisgénero, cuando existe una congruencia, ves acá aparece como sexo biológico, en vez de sexo asignado al nacer, y la identidad de género, transgénero, cuando no hay congruencia, o identidades no binarias que no se identifican dentro de esa dicotomía binaria. ¿Mm? Si tomamos de este otro texto que yo les decía antes, de la guía de hablar de diversidad sexual y derechos humanos, del glosario, acá nos habla de qué es la orientación sexual, y fíjense que es la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, ¿no es cierto? Y acá aclara, y varias veces lo aclaran en todos los textos, que bueno, que toda persona tiene una orientación sexual y una identidad de género, y es importante remarcar que una no depende de la otra. ¿Mm? Los estereotipos de género que había mencionado antes, en el glosario, cómo figuran, como representaciones sociales respecto de comportamientos y roles esperados para mujeres y varones. Esto es lo que la sociedad espera de nosotros, del cómo nos tenemos que comportar. ¿Mm? La expresión de género, que yo la había mencionado antes, es la forma en la que las personas manifiestan su género, a través del nombre, la vestimenta, el comportamiento, los intereses y las afinidades. Que a algunos les guste el fútbol, que a otros les guste jugar al fútbol, que a otros les guste el vóley. Todo ese tipo de cosas expresan el género, ¿no es cierto? Pero es importante, otra vez aclarar acá, que la expresión de género no define una determinada orientación sexual ni necesariamente una determinada identidad de género, por supuesto que no. Pensemos en algo típico, ¿no es cierto? Que a una mujer le guste jugar al fútbol, no dice que quisiera ser transgénero, ¿no es cierto? O que no se identifica como mujer. Por supuesto que no. Sería una tontería pensar eso, ¿no es cierto? Así que, pero hay cierto mandato social que asocia el fútbol con un deporte masculino, ¿no es cierto? Y, no sé, el vóley con un deporte femenino. Y obviamente que a la hora de hacer expresiones de género, eso no tiene por qué cumplirse. Y como decía antes, bueno, enfoque o perspectiva de género, que podría llegar a ser el más complicado. Hay algo en la introducción, dice el análisis de las relaciones de poder entre los géneros tendiente a la equidad y conducente a la eliminación de toda forma de violencia o discriminación basada en el género. Esto sería tener perspectiva de género. Después, bueno, tener perspectiva de género permitiría cuestionar esos estereotipos de género, o sea, toda esta visión crítica que tenemos de por qué uno tiene que comportarse de un determinado modo para que la sociedad te reconozca de un determinado género. Ya el hecho de cuestionarlo, eso implica tener perspectiva de género. También emplear la perspectiva de género es pensar cómo estas diferencias de poder que se establecen entre los géneros impactan en la salud de las personas, que era lo que yo mencionaba antes. Y después en el texto este de la Universidad Nacional de La Plata, que dice que es el género, que está en OP1 y que son dos o tres páginas, también habla de cómo las relaciones de poder en realidad están vinculadas con otras inequidades que ocurren y que modifican o que se traducen en determinadas condiciones de vida de las personas, que son algunas de las que vamos a ver más adelante en Trabajo y Tiempo Libre y en el SER. Estas inequidades tienen que ver con la inequidad de clase social, con la inequidad de etnia, ¿no es cierto? Pero por supuesto también están la preferencia sexual, el origen geográfico, territorial, la educación, etc. Para que lo amplíen, digamos, tienen ahí el texto. Con esto yo terminé la parte de género. Pasaría a sistema de salud. ¿Alguna pregunta o algo que me quieran decir sobre la temática de género? Bueno. Profe, le habían hecho una pregunta por el chat, me parece. A ver, capaz que no la vi. Sí. Profe, la identidad de género entonces sería similar al sexo psicológico, volviendo a las definiciones del OP1. No sabría decirte, porque no sé exactamente qué es el sexo psicológico. O sea, habría que ver de qué bibliografía se saca esa idea de que hay un sexo psicológico.
y en todo caso consultar ahí sí, ya que tiene claramente el apellido psicológico, con la gente de la cátedra de psiquiatría. Yo no me animo a dar una respuesta exactamente. No sabría decirte. Yo no usaría ese término. La idea de que hay un sexo psicológico me suena como un poco retrógrada. Me parece que en la terminología que utilizamos hoy por hoy es más adecuado manejar estas nociones de género, pero no sé, habría que hablarlo con la gente de salud mental. Sí. Profe, la persona transgénero que todavía no hizo cambio de documento, o sea, de DNI, Pero puede hacerlo si quieren. sí, puede hacerlo, pero ponele que todavía no lo hizo. Sí. En la historia clínica, ¿qué nombre se utiliza? Porque la autora nuestra como que nos dijo que sigue siendo el nombre del DNI, pero en el texto dice que no. O sea, que en realidad se pone el nombre que la persona dice que quiere tener. Sí, el otro día me lo preguntaron en la tutoría que tengo yo. Una de las estudiantes que tengo me hizo exactamente el mismo comentario. Así que no sé si hay muchas tutoras que dicen, que plantean ese conflicto, o siempre estamos hablando de la misma tutora. No tengo idea. La verdad que no sabría darte una respuesta con mucha certeza. La ley dice que la persona tiene que ser nombrada en todos los estamentos acorde a su identidad genérica, a cómo se autopercibe. Entonces, si nos basáramos en la ley, yo diría que la historia clínica debería estar como la persona se autopercibe. Ahora bien, eso plantea ciertas dificultades, es lo que charlamos el otro día en la tutoría, ciertas dificultades, porque la historia clínica, esencialmente, lo más importante es que después uno pueda encontrarla, la historia clínica, ¿no es cierto? Entonces, si hay dudas acerca de cómo nominar a los pacientes y si se utilizan diferentes criterios, entonces después no sabes cómo buscarla, la historia clínica. Entonces, la verdad que no sabría decirte exactamente cómo se hace. Lo más probable es que la mayoría de las instituciones estén bastante confundidas sobre cómo hacerlo, y lo más probable es que utilicen el criterio que decía la tutora de basarse en el DNI, y que si la persona no cambió el DNI, la dejan como figura en el DNI. Cambiar el DNI, yo entiendo que es muy sencillo, demora poco tiempo y no es que requiere ninguna demostración absolutamente de nada, por ende no es que se tiene que hacer una cirugía, ni siquiera se tiene que hormonizar la persona, no tiene que empezar un tratamiento hormonal, ni nada. Simplemente tiene que ir y decir que se autopercibe de un género diferente y que tiene que cambiar el nombre. Eso es por lo menos lo que entiendo yo. Por ende, no debería estar, qué sé yo, 5 años con un DNI que no se condice con su identidad autopercibida. Así que no debería ser tan conflictivo el tema, me parece. Pero no te puedo decir con certeza, porque no creo que haya una única respuesta. O sea, yo estoy seguro de que si te vas al Hospital Centenario lo deben resolver de un modo, y te vas al Clemente Álvarez lo resuelven de otro modo, y te vas a un sanatorio privado y lo resuelven de otro modo. Bueno, gracias. Otro lugar donde puede pasar algo similar es acá en la facultad. No sé exactamente cómo hacen en la facultad para las personas transgénero, si no tienen el DNI cambiado, si te cambian el legajo o no. A ver, ¿cómo es? Dice, mi tutor decía que suelen poner el nombre que la persona prefiere al lado del DNI, entre paréntesis, para evitar confusiones con el registro y eso. Puede ser eso. O sea, una solución podría ser esa, porque, a ver, a vos lo que más te importa es que vos cuando tengas que llamar a la persona la llames de un modo que sea respetuoso de su identidad. Entonces, eso podría ser una solución. Parece que podría ir eso. Tampoco estamos hablando de una situación que se presente tan frecuentemente. Y lo que hay que tener es una perspectiva, una mente abierta como para tratar digamos, de no molestar al paciente. Así que no creo que sea... Seguramente no va a ser una pregunta multiple choice para un parcial, eso. Ni creo que en un examen final alguien pueda montarse en ese detalle que nadie tiene
del todo claro cómo se resuelve, como para decirte, no aprobás el examen por eso. Entiendo que es más que nada para saber y cómo se resuelve esa situación, pero no porque sea una pregunta definitoria, ¿sí? Carlos, a ver, ¿qué dice? Nuestro tutor Carlos David nos dijo que es un derecho de la persona que aunque no cambie su nombre en el DNI, debemos llamarlo, sí, llamarlo, eso no hay duda, y poner en el legajo el nombre que la persona elija, por más que no coincida con el DNI. Sí, yo pienso como Carlitos, pero la verdad que me imagino que cada institución debe tener que sacar una resolución, la facultad debe haber sacado una resolución que diga cómo actuar en esos casos. Porque para indicarle a todos los empleados, ¿no es cierto?, cómo hacerlo. El decreto está. Claro, pero sí, el decreto está, pero lo que pasa es que, digamos, entre una cosa es la ley y otra cosa es la realidad, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que figuran en la ley y que después en la realidad se hacen de manera diferente. Sin ir más lejos, en anticoncepción. En anticoncepción hay un montón de ejemplos de eso. Qué sé yo, cuestiones que tienen que ver con el DIU. Incluso la IVE y la ILE, la ley está y parece clarísima, sin embargo no se cumple del mismo modo en toda la Argentina. Así que, por eso. Entonces digo, uno puede decir, bueno, una ley es clarísima y está bien, y vos podés agarrar la ley, te la imprimís y vas y le tirás la ley al empleado administrativo que no te entiende, pero llega un punto en que igual vas a tener que pelear. ¿Estamos, chicos? Continúo porque la verdad que no les puedo resolver ese conflicto. ¿Algo más de Sí. género? Bueno, cualquier cosa, si después les surge alguna pregunta, no hay problema, volvemos al tema de género. El tema del sistema de salud, ¿no es cierto? Un tema que nosotros lo pusimos en la P1, que nosotros lo preguntamos, sobre todo los de la cátedra preventiva, medicina y sociedad. Es un tema que lo vamos a seguir desarrollando en tercer año, se vuelve a ver, después en clínica se vuelve a ver también. Esto es como una primera introducción a lo que es el sistema de salud argentino, que es terriblemente complejo el sistema de salud argentino, por eso lo tenemos que ver tantas veces, porque la verdad que es muy difícil de abarcar todo. ¿En qué nos podríamos concentrar, digamos? O sea, hay un texto que está ahí en la UP1, que lo hicimos junto con Tamara y Marcelo. Le tratamos de hacer lo más resumido posible, pero bueno, insisto, es un tema muy complicado, entonces no es sencillo hacer un texto. Además tienen un video de Ricardo Nid, que está ahí en el campus, donde lo dice más o menos lo mismo, hablado, o sea, que tienen material. Yo armé una sola plaquita, súper resumido de lo que podría ser el sistema de salud para verlo en sexualidad, género y reproducción. Y bueno, tenemos por un lado una especie de definición de lo que es un sistema de salud, ¿no es cierto? Un sistema de salud es una especie de conjunto, una red de instituciones por un lado, de recursos y personas, que son tres ítems como diferentes. Y que esa red de instituciones, recursos y personas lo que hace es desarrollar un amplio espectro de actividades, ¿no es cierto? Porque no es solo la asistencia, no es solo la atención, cuyo fin último es cuidar o mejorar la salud de la población. Pero, ¿por qué me refiero a que es un amplio espectro de actividades? Porque dentro del sistema de salud argentino no solo vamos a incluir a los médicos que atienden pacientes, sino también vamos a incluir a los médicos que hacen auditoría, por ejemplo, a los médicos que hacen ausentismo laboral, ¿no es cierto? Por decir médicos, pero también vamos a incluir a los enfermeros, vamos a incluir a los kinesiólogos, vamos a incluir a todas las ramas dentro de lo que es la salud, por supuesto, eso en cuanto a personas. Vamos a incluir todos los recursos, ya sea edilicios, como materiales, como, qué sé yo, desde el estetoscopio a los resonadores magnéticos, ¿no es cierto? O sea, en ese amplio espectro, y todo tipo de instituciones, desde instituciones asistenciales a, por ejemplo, los ministerios de salud provinciales, nacionales, las secretarías de salud de la municipalidad. Vamos a incluir todo lo que tiene que ver con epidemiología, con la notificación obligatoria de enfermedades. Todo eso forma parte del sistema de salud, ¿no es cierto? El sistema de salud no es solo, entonces, los consultorios o los hospitales con camas de internación, para nada. Incluye una cosa muy amplia.
Ahora bien, este sistema de salud se organiza en 3 sectores o subsectores. ¿Por qué digo sectores o subsectores? Porque depende de los textos, aparecen de un modo o aparece de otro, pero es exactamente igual. Siempre son, en el argentino siempre son 3. Y lo que vamos a diferenciar entonces va a ser, por un lado, el sector público, por otro lado, el sector del seguro social obligatorio o obras sociales, nosotros lo conocemos como obras sociales, o el sector privado. El sector público, a lo que nosotros siempre preguntamos, tiene que ver con la financiación, ¿no es cierto? De la comparación entre estos 3 con respecto a la financiación. Entonces, la financiación del sector público se financia con impuestos, ¿no es cierto? ¿Y a quién brinda atención? Bueno, esa atención gratuita, en principio es a todos los que la demanden, ¿no es cierto? Pero en la realidad termina siendo principalmente a los que no pueden acceder a los otros sectores. Es decir, a aquellos que no tienen obras sociales o que no pueden acceder al sector privado. Pero en el papel, digamos, teóricamente, el sistema del sector público se ocupa de la totalidad de los habitantes de Argentina, ¿no es cierto? En cambio, el sector del seguro social obligatorio, el sector de las obras sociales, se financia con aportes que son obligatorios tanto del trabajador como del empleador. Y fíjense que acá es del trabajador registrado, es decir, del trabajador que está en blanco. El trabajador que está en negro, estar en negro justamente significa que no te hacen los aportes de la obra social y de la jubilación. Por ende, no tienen obra social los que trabajan en negro. Los únicos que tienen obra social son aquellos que trabajamos en blanco, que somos trabajadores registrados. Entonces, ¿cómo se financian las obras sociales? Bueno, con un porcentaje de nuestro sueldo, una parte de nuestro sueldo me la descuentan a mí y otra parte, también que es un porcentaje del salario, pero que yo no la veo, es lo que aporta el empleador. Que es más lo que aporta el empleador que lo que me descuentan a mí como trabajador. Eso forma parte de lo que son las cargas sociales, lo que vulgarmente se conoce como cargas sociales. Se dice que como esto es un porcentaje del salario, entonces el aporte es solidario. ¿Qué quiere decir que sea solidario? Que dentro de un mismo, de una misma rama laboral, el trabajador que tiene un mayor salario hace un mayor aporte, obviamente. Si tengo un trabajador que gana 100.000 pesos, aporta más que un trabajador del mismo rubro que gana 50.000 pesos, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que los aportes son diferentes, o sea, siempre es un porcentaje, pero ese porcentaje representa más en el que gana más plata. Si bien los aportes son diferentes, el beneficio que obtienen, es decir, las prestaciones, la cobertura que te da la obra social, es exactamente la misma. Entonces, uno dice, bueno, la cobertura es en función de las necesidades, pareciera, en principio, porque el que tenga más necesidades va a recibir más prestaciones y el que tenga menos necesidades va a recibir menos prestaciones. Es independiente de lo que cada uno aporte, ¿no es cierto? Por eso se dice que el sistema es solidario. Espero que eso se entienda porque es un aspecto central del funcionamiento de las obras sociales y es totalmente distinto con el sector privado. Otro aspecto que es importante es que ¿a quiénes cubren las obras sociales? En principio, cubre solo al trabajador y su grupo familiar, que son incluidos dentro de la obra social. Si vos no sos trabajador o sos trabajador en negro, en principio no tendrías acceso a las obras sociales. ¿Qué cobertura deben brindar las obras sociales? Bueno, hay una cobertura mínima que todas las obras sociales tienen que prestar, que sería una cartilla de prestaciones mínima, que en Argentina se llama PMO, Programa Médico Obligatorio. Y eso es todo, digamos, lo que ustedes por ahí tendrían que saber, nada más. Después, más adelante, uno podría desarrollar un poco más lo que es este PMO. Pero esto sería el listado mínimo de prestaciones que la obra social está obligada a cubrirte. No puede venir y decirte, no, esto no te lo cubro si figura en el PMO, o sea, en el Programa Médico Obligatorio, que es una ley del Estado. Otro aspecto importante, que puede generar confusión, es que
los que son empleados del Estado, de los estados provinciales, o sea, los empleados provinciales, son empleados públicos y tienen obra social. La obra social que tienen es una obra social provincial, que se llaman las obras sociales de la provincia, de cada una de las provincias. Los empleados de la provincia de Santa Fe tienen IAPOS, los empleados de la provincia de Buenos Aires tienen IOMA, creo que los de Córdoba se llama IOSCOR, de Entre Ríos IOSPER, etc. Pero son obras sociales provinciales, esas. No es que tienen que ir al sector público, que se tienen que atender en los hospitales, no, nada más, no. Estos se van a atender por la obra social en las instituciones con las que la obra social, por ejemplo, IAPOS, tenga convenio. Entonces va a ser en sanatorios privados, digamos, con los que IAPOS tiene convenio. Si pasamos al sector privado, el sector privado es medio confuso porque incluye muchas cosas. El sector privado va a incluir, siempre son pagos voluntarios, o sea, acá nadie está obligado a aportar al sector privado. Siempre es voluntario. Voluntario de bolsillo, es decir, que yo tengo que poner dinero, ¿no es cierto? Concreto. Y acá va a incluir los pagos que yo le hago a profesionales de manera particular. Cuando yo hago una consulta particular, estaría consultando con el sector privado, ¿no es cierto? También está incluida las clínicas y sanatorios privados, ¿no es cierto? O sea, las instituciones privadas. Estas instituciones privadas, supónganse en Rosario, el Sanatorio de la Mujer, el Sanatorio Americano, el Sanatorio Parque, qué sé yo, por mencionar algunos, el Británico. Yo puedo ir y concurrir a la clínica o al sanatorio ese y pagar sin tener ninguna obra social ni nada, simplemente pago la internación. Pregunto, bueno, ¿cuánto me sale 3 días de internación? Listo, yo los pago con plata. Un montón de gente hace eso, de hecho. O puedo ir a esas clínicas y sanatorios privados porque mi obra social tiene convenio con ellos, que era lo que yo decía antes. Yo puedo tener IAPOS y entonces IAPOS me deriva a la clínica y sanatorio con los que tenga convenio. Pero ahí estaría dentro del sector de las obras sociales. No sé si se entiende. Que la misma institución, pero una cosa es cuando yo le pago de manera particular y otra cosa es cuando lo hago a través de una obra social. Cuando lo hago a través de una obra social, ¿sí? ¿Está bien que teniendo obra social te cobren un plus? Seguís dentro de lo que sería la obra social, pero eso, el copago, está permitido, lamentablemente. Lamentablemente está... O a ver, la obra social te puede decir que no te deberían cobrar plus. Y entonces la obra social, ¿qué debería hacer? Sacar de su listado a la persona esa que cuando vos la denuncias, porque te cobró un plus y la obra social te dice que no te tendría que cobrar plus, la tendría que sacar del listado. Pero las obras sociales, por lo general, ¿qué hacen? Hacen la vista gorda porque saben que pagan muy poco, le pagan al profesional, le pagan muy poco, y si hicieran eso, se quedarían sin ningún profesional que atienda por obra social. Entonces, en definitiva, el plus es digamos, una mala costumbre argentina, no sé si pasará en el resto de los países, pero es una mala costumbre que lamentablemente ya la tenemos aceptada. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, repito, el sector privado, entonces, incluye todos estos pagos voluntarios que uno hace a los profesionales cuando uno consulta de manera particular, a las clínicas y sanatorios privadas, y también, y este es como el más famoso, el que uno siempre primero recuerda, a las empresas de medicina prepaga. Estas empresas de medicina prepaga, que tienen fines, obviamente, de obtener lucro, o sea, ganancia, claramente. Ahí leo, Valentina, la pregunta. Estas empresas de medicina prepaga, uno no hace aportes, sino que uno paga una cuota, ¿no es cierto? Entonces, una cuota, como yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como pagar la cuota de internet o la cuota del cable. Si uno paga más, uno recibe más beneficios, porque vos elegís el plan al que vos te adherís dentro de ciertas posibilidades, ¿no es cierto? Pero el que pague más plata va a recibir una mayor cobertura. Por ende, no es un aporte solidario. Es lo contrario de lo de las obras sociales. Acá, el que paga más, recibe más. A ver, ¿cómo era la pregunta? Valentina dice, profe, yo tengo una duda,
¿Qué es lo que hace que un problema de salud sea además un problema de salud pública? Perfecto, bien. Bueno, cuando decimos así un problema de salud pública, de lo que estamos hablando es un problema en esa expresión, ¿no es cierto? Es que puede ser un problema que afecte a muchas personas. Entonces, cuando hay una cuestión de cantidad, cuando se trata de algo como obviamente el COVID, ¿no es cierto?, que afectó a millones y millones y millones de personas, entonces estamos hablando de que es un problema de salud pública. En esa expresión se habla de salud pública. Pero salud pública no necesariamente significa eso. O sea, no necesariamente significa que es un problema poblacional. Salud pública puede representar en otro contexto esto del subsector público. A veces se lo toma como sinónimo de subsector público. Eso sería incorrecto, pero digo, lo pueden leer así. Como que hay servicios de salud pública y se refieren a los hospitales públicos. Entonces como que se mezcla con eso. O gente que dice, yo trabajo en salud pública. ¿Y qué quiere decir que trabajan en salud pública? Que trabajan para la Municipalidad de Rosario en la parte de la gestión de lo que sería el subsector público. Entonces dicen, trabajo para salud pública. Pero también salud pública puede significar que uno se preocupa por los problemas de la población, que no necesariamente tienen que ver con una cantidad, sino que son problemas que se manifiestan cuando yo analizo las características de una determinada población. Un poco con eso tiene que ver la salud colectiva, pero es algo que lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, Valentina, bárbaro. Bien, sistema de salud, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta al respecto? A ver. Pregunta tonta, a ver. No sé si es tonta, a ver. Pero está bien decir que las obras sociales no son lo mismo que las empresas de medicina prepaga. Por supuesto, no son lo mismo, no tienen nada que ver. Una cosa es la obra social y otra cosa es la empresa de medicina prepaga. Está bien decir eso. Ahora bien, la Argentina es confusa en general. Entonces, ¿qué pasa? Hay obras sociales que surgieron como obras sociales y después se transformaron parcialmente en empresas de medicina prepaga. Es decir, que aceptan afiliados, o sea, aceptan que la gente se anote, por más que vos no seas trabajador, ¿no es cierto?, de ese rubro, y aceptan cobrarte una cuota. Entonces funcionan como una prepaga. El caso más famoso es OSDE. OSDE en realidad era una obra social, pero que se transforma en empresa de medicina prepaga. Dice, porque muchas personas al hablar de medicina prepaga se refieren a ellos como obras sociales. Bueno, pero uno se refiere a obras sociales porque ahí es una confusión, ¿no es cierto? Una cosa es una prepaga y otra cosa es una obra social. Son cosas distintas. Por ejemplo, la obra social es sin fines de lucro, supuestamente. Supuestamente, obviamente. Pero las obras sociales además están manejadas por los gremios. O sea, no sé, Moyano maneja la obra social de camioneros. Entonces, y en cambio, una empresa de medicina prepaga tiene a lo mejor accionistas, a lo mejor es una sociedad anónima, tiene el funcionamiento, como lo dice el nombre, de una empresa, claramente. En cambio, las obras sociales no, las obras sociales, insisto, son de los gremios. Entonces, con los pros y los contras que puede llegar a tener eso. Entonces, por eso uno podría realmente diferenciar lo que es una empresa de medicina prepaga típica, como por ejemplo Swiss Medical, de lo que es, no sé, la obra social de la universidad, o IAPO, que no tiene nada que ver, o la obra social de camionero. La obra social, OSPAC, es la obra social de la Caja del Arte de Curar, ¿no es la que tenemos los médicos, odontólogos, etcétera? Eso también es una obra social, claramente no es una empresa. Le podemos hacer un montón de críticas a OSPAC, pero no es una empresa, claramente. Bien, continúo y cualquier cosa volvemos. Bueno, por último, o casi último creo, el tema IBE-ILE, para que quede bien claro, porque es un tema que obviamente lo vamos a preguntar en los exámenes finales, más hoy por hoy, que todo el mundo más o menos tiene conocimiento de esto. Y como yo decía la otra vez en la tutoría, acá tenemos que separar dos cuestiones diferentes. Una
un espacio que tiene que ver con al respecto de la opinión que cada uno de nosotros puede llegar a tener con respecto al aborto, ¿no es cierto? Si se practicaría o no un aborto, bueno, no va a ser mi caso, ¿no es cierto? Pero, digamos, que nuestra posición, qué posición tomada tenemos con respecto al aborto. Eso es una cosa. Eso no se va a evaluar en el examen final, ni ustedes tienen por qué emitir ninguna opinión en el examen final, porque en el examen final no se evalúan las opiniones, así que, lógicamente, no tienen por qué andar opinando. En el examen final lo que se van a evaluar en todo caso van a ser los conocimientos que tienen sobre algunos de los contenidos que se les pregunten. Y claramente IBE es una ley, o sea, ahí voy, Pilar, claramente es una ley y esa ley ustedes la tienen que conocer. Eso se podría decir que es un aspecto objetivo, ¿no es cierto? Puedo no estar de acuerdo con que se haya sancionado esa ley, pero yo la tengo que conocer igual. Por más incluso, así incluso que yo tenga planificado ser objetor de conciencia en el futuro. No importa, por más que sea objetor de conciencia, no quiere decir que no la tengas que estudiar, que no tengas que estudiar la ley en el momento en el que sos estudiante de medicina. No puede ser objetor de conocimientos o objetor de contenidos, por lo menos no en la facultad pública de la UNR. Entonces, les guste más o les guste menos, IBE lo tienen que estudiar. Tienen que estudiar esto que está acá, que es lo que tenemos en el campus, es el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Está muy cortito, muy simple, muy sencillo, y podríamos decir que un aspecto central, que como yo decía al principio, es la comparación entre qué es la IBE y qué es la ILE. Entonces decíamos, bueno, la interrupción voluntaria del embarazo es hasta la semana 14 de gestación inclusive, y en cambio, en definitiva, la ILE termina siendo desde la semana 15 de gestación en adelante. ¿Por qué se dice esto? Porque en realidad, hasta la semana 14 inclusive, no importa, no vas a entrar dentro de lo que sería la ILE, porque como es voluntaria, si vos expresás tu voluntad, ya está, no tenés que justificarla. Y acá también se supone que está presente la voluntad, ¿no es cierto?, de solicitar la práctica del aborto. Entonces, por eso se dice que la ILE es de la semana 15 de gestación en adelante. Entonces, como decía antes, el aspecto central de la IBE es que no requiere acreditación de causales, a diferencia de la ILE que sí. ¿Y cuáles son las causales de la ILE? Bueno, son violación, y acá esto es un aspecto muy importante. La violación no es necesario demostrarla, ni siquiera hacer una denuncia ni judicial ni policial, para nada, sino que el único requisito para poder solicitar la práctica de la ILE en un caso de violación es que la persona que lo solicita firme una declaración jurada, no ante un juez, ante el personal de salud. O sea, que no la tiene que judicializar, ni tiene que aparecer ningún tercero, ¿no es cierto? Delante del personal de salud tiene que firmar la declaración jurada que dice que ese embarazo es fruto de la violación. No tiene que demostrar absolutamente nada. Además, tiene que, por supuesto, en ambos casos, un consentimiento informado. O sea, que son dos cosas que tienen que hacer siempre. Acá, además de expresar su voluntad, tiene que firmar un consentimiento informado, y acá también, además de la declaración jurada, con respecto a la violación, tiene que presentar un consentimiento informado. Otra causal, también de ILE, tiene que ver con el peligro o riesgo para la salud o la vida de la persona gestante. Estos son dos causales distintas. Una cosa es el riesgo para la salud y otro es el riesgo para la vida de la persona gestante. ¿Por qué? Digo, son dos cosas distintas. Porque riesgo para la vida es algo, si se quiere, bastante objetivo. O sea, es una situación que son escasas, por suerte, en las que la persona gestante realmente, de continuar con el embarazo, correría riesgo su vida, que son pocas causas realmente las que hay, ¿no es cierto? Por ejemplo, que tenga que hacer un tratamiento de quimioterapia o que el embarazo la mal predisponga para continuar con un determinado tratamiento. Son pocas causas. Ahora, la otra causal, o sea, riesgo para la salud, si pensamos que la salud le damos una mirada integral, ¿no es cierto?, que contemplamos los aspectos psicológicos, indudablemente puede aparecer un embarazo en la adolescencia, por situarlo en lo que era la actividad grupal 1, podríamos pensar que
es un cierto riesgo para la salud psíquica de un adolescente llevar a cabo el embarazo. Entonces, si la persona gestante adolescente lo solicitara y cumpliera, digamos, con los requisitos legales, ¿no es cierto?, de edad, entonces podría ser bajo esta causal de riesgo para la salud. No sé si se entiende. Y bueno, por supuesto que estas prácticas tienen cobertura, como mencionaba antes en una de las preguntas, cobertura integral y gratuita en todos los subsectores de la atención, los subsectores de salud. Bien, había una pregunta por acá. Decía, ley Vanessa, ley Micaela y la ley de reproducción médica asistida también se toman en el examen final. Sí, se toman, por supuesto que se hace más énfasis en esta, pero sobre todo la ley Vanessa, ley Micaela, que tienen como bastante notoriedad. Pero lo que se va a preguntar es de qué se trata, porque al igual, me repito con lo mismo que dije yo en la tutoría el otro día, o sea que si hay alguno de los de la tutoría deben estar diciendo, dice siempre lo mismo, tiene un nombre un poco peculiar esas leyes. Entonces vos decís, ley Vanessa, y yo qué sé qué es la ley Vanessa. O sea, no la puedo deducir. En cambio vos me decís la ley de la IVE, bueno, entiendo de qué se trata. Entonces, uno podría preguntar, bueno, ¿y la ley Vanessa de qué se trata? Y esa sería la respuesta que habría que dar, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué se trata la ley Vanessa? ¿De qué se trata la ley Micaela? Por ahí la ley de reproducción médica asistida, en el contexto de la UP4, quizás podría ser más interesante, ¿no es cierto?, que aparezca ahí, a ver más o menos en qué consiste, digamos, cuántos tratamientos te cubre, algún detalle al respecto, pero no va a ser, yo entiendo que no va a ser algo como así como tan excluyente. En cambio, IVE y ILE sí sería súper excluyente, no saberlo. Fantástico. Bien, continúo porque me queda una plaquita nada más. Bien, anticoncepción, ¿por qué lo menciono esto? Porque, insisto, ustedes vayan a la clase de Tamara, que ella explica bien todos los métodos anticonceptivos, etcétera, pero si por las dudas no llegan a ir a la clase o lo que sea, me gustaría hacer unas mínimas aclaraciones, que tienen que ver con esto. También, ya lo dije el otro día en la tutoría, pero nos basamos, o sea, todo lo que nosotros preguntamos de anticoncepción, que lo preguntamos muchísimo, o sea, siempre que podemos preguntamos anticoncepción, incluso fuera del OP5, está basado en la guía que ustedes tienen en el campus, que es una guía del año 2019, actualizada mínimamente en el año 2021, pero en definitiva es la guía del año 2019, que sería la última guía que tiene a disposición el ministerio, y se tienen que basar en esa. En el cuaderno del alumno todavía figura, y no lo pudimos cambiar porque no sé por qué figura acá dentro de condiciones psicosexuales y psíquicas, esta misma guía, pero del año 2002, es decir, una guía que tiene 20 años. Todavía figura ahí y en realidad esa guía no sirve porque cambiaron un montón de cosas desde el punto de vista legislativo, pero también desde el punto de vista científico-técnico. Muchos de los métodos que acá se mencionaban ya no existen más, no se consiguen en Argentina o se discontinuaron, es decir, ya no se recomienda su uso. Entonces, no pueden basarse e ir a rendir un examen final hablando de lo que figura acá. Por ejemplo, algo que es muy notorio es cuando van a hablar de anticoncepción de emergencia, acá se menciona el método Schufpe. Y se menciona anticoncepción de emergencia donde se utilizan anticonceptivos combinados orales. Y acá no es ni remotamente el primer método recomendado. Nada que ver, la anticoncepción de emergencia que figura acá en esta guía y es la que se usa en Argentina actualmente, tiene el levonorgestrel, que es solo un progestágeno. Entonces, no pueden decir esto, lo que aparece acá, porque los vamos a desaprobar en el examen. Porque no hay duda de que estamos en medicina es importante mantenerse actualizado, y uno solito, inclusive por más que haya un error en el cuadernillo, uno solito se tiene que dar cuenta de que si hay una guía más nueva, no podés usar la guía vieja. Profe, creo que pusieron, porque ahí quería que solamente mirásemos el tema de consejería, ya que tiene páginas 10 y 11, y no los métodos ahí. Claro, Creo no, que por sí, eso.
Sí, sí, eso es lo que dice ahí. Por eso estaba dentro de como la parte de psiquiatría, por decirlo de algún modo. El tema es que eso no lo podíamos cambiar del cuadernillo porque lo tiene que decir la cátedra de psiquiatría, en cierto sentido. Entonces, por eso como que quedó así. Pero la que va es lo que está arriba. De hecho, a lo mejor en la que está arriba, la parte de consejería también va a estar actualizada, en cambio esta no. Así que la del 2002 ni vayan, porque la del 2019 es superadora en todo sentido. Imagínate que la parte de consejería en el año 2002, ninguna de las leyes estaban aprobadas. O sea, no estaba la de identidad de género, no estaba ni el matrimonio igualitario, no había ninguna ley vinculada con los derechos sexuales que estuviera aprobada. Entonces, no sirve para nada esa guía. Más que el hecho de figurar en el cuaderno del alumno, lamentablemente, creo que Cielo no debe estar por ahí escuchando, pero el principal problema es que en el repositorio que tiene el centro de estudiantes, donde tiene un montón de bibliografía, que se han tomado la molestia de escanear muchos de los textos que figuran como bibliografía obligatoria, y eso está fantástico, pero no, con el paso de los años ellos incorporan el nuevo material que se agrega a la guía, pero no sacan el viejo. Entonces todavía tienen un montón de textos que ya no van más, entre los cuales está esta guía del 2002. Entonces, si solo figurara Emiliano, acá, no habría problema. ¿Sí, Manuel? vos perdoname, yo entiendo lo que vos decís, Sí. pero no coincido. Dale, a ver por O qué. sea, eso porque vos lo sabés como docente, Sí. pero yo como alumno 2022 de segundo año, yo no lo sé en absoluto. Entonces, si yo estoy rindiendo el día de mañana en la mesa, uno de los grandes pilares en los cuales me voy a basar va a ser en la guía del alumno. Ahora, yo no sé a ciencia cierta hasta qué punto está desactualizado o no, porque ignoro totalmente eso. Entonces, realmente no coincido en eso que vos estás diciendo de que me pueden desaprobar, ya sea en este punto, si digo que se utiliza esto como método de interrupción u otro punto, porque eso realmente entonces me parece un error que hay que corregirlo en el corto plazo, en el cortísimo plazo, porque es un error muy importante. Bien, Manuel, entiendo tu planteo. Lo que podríamos basarnos, por eso, digamos, no es tan grave el tema, es justamente lo que recién comentaba, no me acuerdo quién era, si era Victoria o quién, que en realidad lo que figura acá, digamos, mal citado, porque te lleva a la guía del 2002, en realidad es nada más que para la página 10 y 11, que en esas páginas 10 y 11 no estaría lo de la anticoncepción de emergencia. O sea que si vos venís al examen final y dijeras, vamos a suponer que nos pusiéramos así, como muy puntilloso, ¿no es cierto? Vos venís y me decís, no, pero pará, porque en la guía del estudiante figura que yo tengo que leer la del 2002, bueno, uno podría decir, bueno, está bien, lo que nosotros te aceptamos es lo que dice en la página 10 y 11. No me digas lo de la página 14 o lo de la página 85, porque lo que figura en la guía del estudiante es que leas nada más que la página 10 y 11. Y esa página 10 y 11 habla de consejería, no es. De última, podría no ser tan trascendente. De todos modos, en el campus, o sea, en todos lados figura que el campus es donde está la bibliografía más actualizada y más adecuada, entonces deben basarse en eso. O de última, tenés el espacio de las clases de consulta. Cuando vos ves que tenés dos bibliografías que podrían llegar a contradecirse entre sí, ustedes tienen, en cierto sentido, deberían plantear esas consultas. No sé si coincidís ahora, Manuel. Sí, Emiliano. ¿Estamos? Entonces, bueno, yo por eso igual no pierdo tiempo en aclararlo, ¿no es cierto? Y no tengo duda de que en algún momento vamos a lograr que desaparezca finalmente ese del 2002. De todos modos, Manuel, y para el resto, y esto sí, me parece como que es importante, porque ya pasó que tuve clases de consulta donde hay gente que me habla de textos, o sea, me quiere plantear consultas de textos que los sacamos, que ya no van más. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque están utilizando la guía de sexualidad, género y reproducción del 2021, del 2020, del 2019, del 2018. Y vos me podés decir, pero está bien, uno a lo mejor quiere ahorrar en fotocopias o ahorrar en impresiones, y está bien, pero también si no, eso implica que no podemos actualizar los textos. Y las guías se van actualizando y entonces algunos textos, algunas bibliografías las vamos sacando porque generaban conflictos, porque eran difíciles de entender, porque encontramos bibliografía que es superadora.
Y entre el año 2021 y el año 2022 hicimos grandes cambios, varios cambios, sobre todo en lo que tiene que ver en los contenidos de medicina social y salud colectiva. Se sacaron un montón de textos que, digamos, no consideramos que no eran tan apropiados. Sobre todo, algunos hubo que actualizarlos, ¿no es cierto? O sea, porque tenían una perspectiva quizás de género un poco simplista, que era adecuada para el año 2002, 2003, 2005, pero ya no para el año 2022. Entonces se pusieron algunos pocos textos nuevos, pero se sacaron varios. Entonces, en principio yo diría, bueno, tenés que basarte en la guía que figura en el 2022, ¿cierto? Ok. Bien. Dice Aurelia, hola profe, ¿va a estar subido el PowerPoint o dónde podemos encontrarlo a modo de resumen y organizar los temas? Me vendría bien tenerlo. No sé, bueno, podría haber de subir una parte al campus, pero la verdad que no sé, porque no es un tema... O sea, está grabado el video, de todos modos, o sea, que lo podés volver a ver en el canal de YouTube. Y de ahí le sacás fotito al Power. Supongo que con eso algo alcanza. Porque no, si lo subo al campus, es como que es una clase no del todo oficial. ¿Alguna bibliografía para recomendar sobre adolescencia? Siempre se pregunta, es cierto, y no sé bien de dónde estudiarlo. Y el tema adolescencia, yo también lo he aclarado un montón de veces, por ahí en clases de consulta, etc. Adolescencia tendría que ver, o sea, es un tema que se aborda desde psiquiatría, ¿no es cierto? O sea, son las dos cátedras de psiquiatría las que preguntan adolescencia, y que piden una definición de adolescencia, que piden lo de los duelos, son las que pusieron el 99% de la bibliografía que habla de adolescencia. Entonces, los que te tienen que recomendar la bibliografía oficial es la cátedra de psiquiatría. Yo lo que siempre digo es, adolescencia es una sola, o el tema adolescencia es uno solo, y entonces si vos armaste un resumen en primer año, ese resumen de primer año te sirve para segundo, te sirve para tercero, te sirve para cuarto, para quinto, etc. Pero en todo caso lo que tenés que ir haciendo es, digamos, agregándole cosas a ese resumen básico que ya te funcionó en primer año. Entonces no es necesario, no es obligatorio que vos sí o sí, cuando hables en segundo año de adolescencia, tenés que utilizar solo la bibliografía que te recomendaron las cátedras de psiquiatría en segundo año. Podés usarlas de primer año también. Pero ya te digo, es un tema que acá es abordado por psiquiatría. A nosotros, en todo caso, de la parte social, que es lo que más nos interesa de adolescencia, el tema de los derechos. Por eso hay un texto que agregamos este año que tiene que ver con una guía de derechos en la adolescencia, que habla un poco todo lo mismo. También aparece acá en los métodos, en la guía de métodos anticonceptivos, aparece lo de la IVE, lo de la ILE, o sea que es más o menos, todo gira por ese lado. Entonces, eso es por ahí lo que abordaríamos nosotros de adolescencia, pero exactamente una definición de adolescencia y lo de los duelos y todo eso es psiquiatría. ¿Estamos? Así que la palabra última sería la de ellos. De esto me gustaría decir una última palabrita. De anticoncepción, digamos, o sea, no se olviden que si bien ustedes siempre obviamente estudian los de barrera, los anticonceptivos combinados orales, los inyectables y el DIU, que son los más clásicos, no se olviden de la minipíldora, o sea, de la combinación de minipíldora con mela, porque eso lo preguntamos muchísimo, muchísimo. Y en un montón de situaciones de examen nos ponen cara como de nunca escuché hablar de esa minipíldora. Es cierto, está dentro de la guía de los métodos anticonceptivos y a lo mejor justamente ustedes por ahí no pueden diferenciar la importancia que tiene ese método, entonces por eso estamos nosotros aclarándolo. Lo aclara también Tamara cuando da el seminario, etc. Y por supuesto que también tienen que estudiar los métodos quirúrgicos. De los métodos quirúrgicos, sobre todo, cuál es el requisito legal para acceder a los métodos quirúrgicos. En este caso, uno tiene que ser mayor de edad, es decir, tiene que tener más de 16 años y además tiene que firmar un consentimiento informado. Esos son los dos requisitos legales para solicitar la ligadura de trompas o la vasectomía. Y la anticoncepción de emergencia, por supuesto que también explicar cuál es la droga que se utiliza, hasta qué días, cuántos días postcoito se puede, tiene algo de efectividad, etcétera. Pero digo, o sea, es un tema que entra y que claramente lo preguntamos más allá de los métodos más típicos. A ver, me parece que será... Sí, es el último
las diapos. Cualquier cosa, entonces yo estoy en la clase de consulta para las 3 áreas de segundo año, yo me ocupo nada más que de segundo año, y de manera sincrónica, en principio estoy los martes a las 18. Ahora, excepcionalmente, voy a estar para el ser y trabajo, voy a estar este jueves a las 18:30, pero si no, en general estoy en martes a las 18, pero eso puede cambiar a lo largo del año, así que cualquier cosa siempre chequean en el campus. Yo también soy el que se encarga de responder las preguntas por el foro, salvo las de anticoncepción, que las responde Tamara. Así que tienen, digamos, múltiples formas de contactarme, por supuesto. ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar, algo con lo que no estén de acuerdo, con lo que disientan? Yo no tengo ningún inconveniente en reflexionar con ustedes acerca de o algunas cosas en las que me puedo llegar a equivocar o explicar mejor algunas opiniones. No, muchísimas gracias, Emiliano, por la clase. De nada. Sí, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Nada. Gracias, profe. Bueno, mucha suerte cuando tengan que rendir. Gracias, Profe, una consulta, perdón, pero esto es salido del tema, digamos, entra en la parte más que todo de legal, si no estoy mal, de medicina y sociedad, entra directamente también, creo. El aborto como tal, ¿lo tienen en cuenta para esta área? No te entiendo la pregunta. ¿Cómo si lo tenemos en cuenta? O sea, si preguntan directamente lo de la ley del aborto, más allá de la ILE y la IBE, como algo social o, sí, como algo relacionado con la sociedad, no sé si me hago entender. No te termino de entender a qué te referís. O sea, como yo decía antes, como es un tema que obviamente es conflictivo y que todo el mundo tiene posturas que pueden ser a favor, en contra o con matices, obviamente, ¿no es cierto? Algunos van a tener una opinión acerca de hasta cuántas semanas les parece adecuado que se realice un aborto, etcétera. Por lo general, las preguntas todas van dirigidas a las cuestiones más inobjetables que tiene que ver con la ley. No el aborto, digamos, como problemática social, si eso es lo que vos por ahí querés preguntar, o que alguien te pida que lo desarrolles como un problema de salud colectiva, y no, nadie se va a meter en eso porque justamente generaría conflicto y se mezclaría con opiniones a favor y en contra, y ningún docente quiere tener ese lío en un examen final. Además no tenemos tiempo, la verdad que es un tema tan complejo que no lo podés charlar en 5 minutos. En 5 minutos te puedo preguntar cuáles son los requisitos para solicitar la IBE, pero no que vos me expliques toda tu postura o que me analices toda la problemática del aborto en la comunidad. Perfecto. Sí, no, Está bueno, digamos, para hacerlo en tutoría eso, pero no para un examen final. En un examen final, ¿viste? Los exámenes son cortos, hay poco tiempo realmente para hacer esos análisis. Claro, porque justamente lo habíamos visto en tutoría y me quedó como la duda, pero bueno, está bien. ¿Y muchas gracias, por ejemplo, profe. qué charlaron en la tutoría que a vos te parezca que a lo mejor podría surgir en un examen final? A ver si te entiendo Es que mejor. directamente, bueno, la clase surgió en la UP4, que habla directamente del embarazo, y en el texto de embriología del HIP habla como la parte natural, digamos que nosotros vemos hasta este ciclo, todo lo que es normal, ¿no? Y encontraban la parte de los abortos espontáneos, bla, 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 de esa parte. Y nosotros de ahí empezaron a tomarlo con el cotutor, de la parte del aborto, pero desde lo social. O sea, la consideración de si se tiene, no se debería, qué métodos se utilizarían, bueno, más que todo para esa parte. Y me quedó la duda porque yo, digamos, en el cuaderno del alumno ni siquiera lo veía reflejado ni mencionado. Pero fue como que sí, chicos, estudienlo por las dudas, ténganlo presente, por si en alguna mesa le piden justamente el desarrollo de la misma. Pero, digamos, de lo que vos decís, como que hay varios temas. Una cosa sería la técnica del aborto, por ejemplo. O sea, el uso del misoprostol. Qué sé yo, que alguien diga, bueno, a ver, ¿qué dosis de misoprostol hay que usar? ¿Cómo se emplea? ¿Qué efectos adversos tiene? Etcétera. Hoy yo entiendo que no están dadas las condiciones para... de hecho, no está el material. Me parece que no está por el momento el material como para instruir sobre eso, y no me parece que sea pertinente para
verlo en segundo año. En todo caso, eso habría que verlo cuando uno ve ginecobstetricia, ¿no es cierto? O sea, cómo realizar el aborto, ¿no es cierto? Otro tema completamente distinto es esto de los abortos espontáneos, como mencionaba al principio, que tiene que ver con cuestiones embriológicas, qué sé yo, causales de abortos espontáneos. Sería un tema totalmente diferente, ¿no es cierto? Y después, bueno, me sigue sin quedar del todo claro la discusión sobre el aborto en la sociedad, etcétera. No sé muy bien cómo sería lo que se hablaría, porque, insisto, para un debate está claro, pero no me imagino qué contenido sería evaluable de eso que vos decís. No, está bien, está bien. No, entonces ya directamente ni lo tomo. Como vos decís, tampoco hay ningún texto que hable específicamente. Suponete que pusiéramos un texto como ese de embarazo adolescente, que analiza el embarazo adolescente, que yo les puse en el trabajo práctico, pero no figura como bibliografía. O sea, que no es que usted lo tiene que estudiar de memoria ese texto para rendir el examen final. Te puede servir, te puede dar letra, qué sé yo, para hacer introducciones, pero no para analizar algo, pero no es que lo vamos a evaluar. Por eso solo figura en el trabajo práctico. Ponele que pusiéramos un texto de ese estilo que analizara la problemática del aborto. Bueno, entonces a lo mejor ahí sí entraría en el examen final. Pero hoy por hoy, fíjate que no hay nada en la guía que analice eso. Así que, no, quedo tranquilo que, que seguramente no va a entrar así, con esas características. Perfecto, profe. Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, me despido, chicos. Nos vemos. Gracias, chau, chau. Chao, chao.